Hola a todos. En este video voy a resolver este ejercicio que trata acerca del uso del teorema de Thevenin para calcular en este caso una corriente. Entonces, vamos a resolverlo. Primero vamos a leer y vamos a resolver. A ver, vamos a ver qué dice este ejercicio. El propósito de este problema es usar el circuito equivalente de Thevenin para encontrar la corriente L. Encuentre el circuito equivalente de Thevenin visto desde el lado izquierdo de los nodos A y B. Encuentre el circuito equivalente de Thevenin visto desde el lado derecho de las terminales E y D. Conecte estos circuitos equivalentes a la resistencia de carga y encuentre la corriente L. Eso es lo que dice. Bueno, pues empecemos. A ver, vamos a ponerlo aquí. Entonces, primero el lado izquierdo. Ese lado izquierdo lo puedo dibujar así, donde aquí está el nodo A. Y aquí tenemos el nodo B. Y aquí tenemos una fuente. Esta fuente es de 20 volts. Esta resistencia es de 5 kilo ohms y esta es de 10. El circuito equivalente, lo voy a poner a la derecha, es una resistencia equivalente, vamos a calcular cuánto es, y una fuente de voltaje así. Entonces aquí tenemos A y B. Aquí está el valor, perdón, aquí está la resistencia equivalente y aquí el voltaje equivalente. Ahora, ¿cómo calculamos el voltaje equivalente? El voltaje es el que se encuentra en los extremos de los nodos A y B. Ese voltaje vemos por la figura que es el voltaje de la resistencia de 10 kilo ohms. Vemos también que la corriente que circula por ahí es la misma, es la corriente I. Entonces, simplemente podemos aquí aplicar la regla, perdón, del divisor de tensión. Entonces, el voltaje equivalente es igual a 10 entre 10 más 5 por 20. Así. Y entonces ahí tenemos un voltaje. ¿Cuánto es esto? Bueno, es 200 entre 15, ¿no? 200 entre 15. 13.33. Ahora la resistencia equivalente. Para calcular esta resistencia, tenemos que poner en cortocircuito la fuente de 20 volts. Tenemos que quitarla y reemplazar con un cortocircuito. Cuando se hace eso, entonces tenemos que la resistencia de 5 kilo ohms está en paralelo con la de 10. Y esa es la resistencia que se ve desde los nodos A y B. Entonces aquí tenemos 5 en paralelo con 10. ¿Y esto cuánto es? Es el producto entre la suma, ¿no? 5 por 10 pues son 50, entre la suma 15. Entonces tenemos 3.33. Estos son kilo ohms. Ya tenemos entonces el circuito equivalente de la izquierda. Ahora el de la derecha. Este de la derecha lo voy a poner por aquí en verde, aquí abajito. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos el nodo C. Y de ese nodo C tenemos tres elementos en paralelo. Tenemos dos resistencias y tenemos una fuente de corriente. La de la resistencia de la izquierda es de 10 kilo ohms, la resistencia de la derecha es de 2 kilo ohms. Y la fuente es de 3 kilo ohms. Entonces nosotros, perdón, 3 kilo ohms, no, 3 miliamperes.
Ahora sí. 3 miliamperes. Ese circuito lo tenemos que cambiar a un circuito equivalente de Thevenin con resistencia en serie con una fuente de voltaje. Así. En donde aquí va a estar el nodo C y aquí va a estar el nodo D. Entonces esta es la resistencia equivalente. Y este es el voltaje equivalente. Ahora, la figura es muy sencilla. Podemos ver que son tres elementos en paralelo. Podemos hacer el equivalente observando que 10 y 2 están en paralelo. Y entonces queda ese paralelo en paralelo con la fuente de corriente. Esa es una forma de Norton. Entonces podemos cambiar fácilmente de la forma de Norton a la de Thevenin. Entonces, como dije, vamos a poner aquí, bueno, antes de calcularlo, hay que escribirlo, ¿verdad? Entonces, la resistencia equivalente es igual, la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton. Y en este caso es el paralelo de la de 10 kiloohms con la de 2 kiloohms. También lo podemos ver de la siguiente forma. Si queremos calcular la resistencia de Thevenin entre los nodos C y D, debemos de poner en circuito abierto la fuente de 3 kiloohms, perdón, la fuente de 3 miliamperes. Así, miren, como si yo la quitara. Y se ve claramente que está 10 kiloohms en paralelo con 2 kiloohms. Pues también puede verse así. Entonces ahora sí voy a calcularlo. Y esto es el producto entre la suma. 10 por 2, pues son 20. 20 entre 12. 1.67. Estos son kiloohms. Y ahora el voltaje equivalente de Thevenin es la resistencia 1.67 por la corriente, por 3. Entonces aquí es 1.67 por 3. ¿Y cuánto es esto? Son 5 tercios por 3, pues son 5, ¿no? Entonces son 5 volts. Entonces ya tenemos los dos circuitos equivalentes de Thevenin. Ahora debemos de tener el circuito completo, incluyendo la resistencia de carga. La voy a poner en color azul y lo voy a girar a la izquierda. Voy a poner primero el circuito en rojo. A ver, ahí está. Ahora sí. Entonces el circuito queda así. Aquí está el nodo A. Aquí está el voltaje, la fuente de voltaje, sí. Y aquí está el nodo B. Y ahora aquí hay la resistencia equivalente, 3.33 kiloohms. Aquí está el voltaje equivalente, 13.33. Estos son volts. Ahora, del lado derecho, tenemos el otro circuito equivalente. Aquí está la resistencia y aquí está la fuente de voltaje. Aquí están los nodos. Este es el nodo C y abajo tenemos el nodo D. La resistencia equivalente en este caso es de 1.67 kiloohms. Y el voltaje es de 5. Ahí están los dos circuitos equivalentes. En medio tenemos la resistencia de carga entre los nodos A y C. Y abajo los nodos B y D están unidos. Así. ¿Cuál es la corriente que se pide? La que está precisamente en la carga. Esta resistencia de 4 kiloohms. Esa es la corriente que se nos pide.
Bueno, vemos que entonces el circuito queda en serie. Todos los elementos están en serie. Podemos usar entonces la ley de voltajes de Kirchhoff para resolver esto. ¿Qué dice la ley de voltajes? Que la suma de voltajes en toda la malla debe de ser cero. 3.3 menos la caída de voltaje en la resistencia de 3.33 menos la caída de voltaje en la carga menos la caída de voltaje en la de 1.67 kiloohms y luego menos la fuente de 5 voltios. Todo esto entonces debe de sumar 0. Vemos por supuesto que todo esto está en serie y tenemos una sola incógnita que es la corriente. La podemos despejar. 13.33 menos 5 entre la suma de todas las resistencias. 3.33, así como las estoy escribiendo, el resultado de la corriente debe de ser en miliamperes. Ahora sí, vamos a calcularla. 13.33 menos 5. Y abajo 3.33 más 4 más 1.67. Resultado, 0.926. Como dije, estos son miliamperes. Este es el resultado. Ahora voy a hacer la simulación del circuito original para que podamos verificar esto, para que podamos saber si nuestro resultado pues es más o menos coherente. Y no solamente coherente, si hicimos bien las cosas. A ver, yo estoy usando aquí Multisim Live. Voy a poner aquí las resistencias. Y me faltan fuentes de voltaje. Aquí está la de voltaje. Me falta una fuente de corriente. Ahí está. Voy a unir los elementos del circuito. Ahí está. Ya está todo el circuito. A ver, una revisión. Sí. Este es de 20 volts. Este es de, a ver, vamos a verlo. Este es 5, 10, 4 y 10. Entonces este es 5. Este es de 10. Esta también es de 10. Esta es la de 4. Esta es la de 4 kiloohms. Y la última es la de 2 kiloohms. 2 kiloohms. Y esta corriente no es un ampere, es 3 miliamperes. Son 3 milis. Ahora sí. Entonces, a ver una revisión más. Sí, todo está correcto. Vamos a darle un poquito de zoom. Y ahora voy a poner aquí la punta de prueba de corriente para medir la corriente precisamente en la resistencia de 4 kiloohms. Voy a simular el circuito y vamos a obtener la corriente. Me dice que me falta la tierra. Sí, efectivamente me falta una tierra. Vamos a ponerla aquí. Ahí está. Ahora vamos a quitar esto y vamos a darle play así. Ahí está. Podemos ver el resultado. 925.93 microamperes. Concuerda con nuestro resultado de 926 miliamperes. ¿Sí? Concuerda. Bueno, resolvimos entonces este ejercicio.